Antares Vázquez estudió medicina en la Universidad La Salle y cuenta con una especialidad en dermatología por la UNAM, incluyendo una subespecialidad en criocirugía en el Hospital General de México. Tiene una maestría en educación y formación docente por la Universidad de La Salle Bajío y un doctorado en innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como directora de desarrollo académico en el Tecnológico de Monterrey, Campus León, y ha dictado cátedra en el TEC, así como en la Universidad de La Salle Bajío, la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Iberoamericana León y la Universidad Tecnológica de León. Es presidenta de Adonai Fuente de Vida AC, organización sin fines de lucro que se dedica al empoderamiento de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Fue precandidata a gobernadora de Guanajuato en el proceso electoral 2018. Actualmente es senadora de la 65 legislatura, donde preside la Comisión de Educación y forma parte de las comisiones de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, Salud, Derechos Humanos y Ciencia y Tecnología. Aquí estamos con la senadora Antares Vázquez. Bienvenida aquí a tu casa, a TV UNAM, a la máxima casa de estudios. Muchas gracias, John. Pues es un privilegio poder estar hoy acá en TV UNAM. No, pues es un privilegio para nosotros, presidenta de la Comisión de Educación del Senado. Tiene que ver un poquito con la UNAM y con lo que hacemos aquí, aparte de otras comisiones en que participas, proveniente de Guanajuato, un estado que ha sido muy convulso en todo este periodo, de repente un pico de violencia muy importante. Fue el único estado en todo el país que en 2018 votó en contra de López Obrador. Fue la única isla azul en todos los estados. Dicen que es Nueva Suiza. Así es. Sí, hasta por la forma, ¿verdad? Creen que el Bajío. Entonces, pero tú representas a Morena, el partido del presidente, entonces eso también es una situación compleja, me imagino. Empecemos por ahí, por Guanajuato. ¿Cómo está la situación política, de seguridad pública? ¿Cómo va el estado en este momento? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Acabamos de cumplir 30 años de panismo absoluto, hegemonía del PAN en el estado de Guanajuato. Y la escalada de violencia viene desde 2009, comenzó a subir gradualmente. La violencia de un año para otro a duplicar, era un estado sumamente tranquilo y comenzó a duplicar, a triplicar, a cuadruplicar, hasta que hemos llegado a un año, el año pasado, de más de 5,000 homicidios dolosos. Desde 2016, Guanajuato es primer lugar en homicidios dolosos en el país, reconocido, reconocido, porque antes decían que eran puros homicidios culposos, lo cual no tenía sentido, porque una escalada era cómo los tipificaban. Lo que ha sucedido desde entonces, muchas cosas, o sea, tú sabes, la violencia es multifactorial. Somos el quinto estado en cuestión económica, de acuerdo con la medición del Producto Interno Bruto, nada más que somos el segundo estado más desigual del país. Entonces, en Guanajuato hay mucho dinero, sí, pero concentrado en pocas manos. Les encantan los indicadores de Coneval. Conforme a Coneval, solo el 19.7% de los guanajuatenses son no pobres o no vulnerables. Eso implica que el 80% del pueblo guanajuatense tiene alguna vulnerabilidad. Somos de los estados con mayor rezago en materia educativa. Apenas la mitad de los chavas de preparatoria pueden estudiar prepa. Nada más la mitad, porque no hay escuelas suficientes. Y la universidad, ni te digo, es menos del 30% de las y los jóvenes guanajuatenses que pueden ir a la universidad. Entonces, este drama se combina con la pavorosa desigualdad y da origen a grupos criminales de muy alta peligrosidad, como el Cártel de Santa Rosa de Lima, que es autóctono de Guanajuato, y otros que llegan allí. Y además, en 2009 entró el actual fiscal, y ya es el tercer sexenio, y le quedan 9 años, de acuerdo con la ley que hizo el gobierno. ¿9 años más? 9 años más, sí, al angelito. ¿Cómo? ¿Son 21 años entonces total su nombramiento o lo renovaron? No, lo renovaron al inicio de este sexenio, pero ya traía sexenio y medio y lo nombran por 11 años. Ya pasaron 2, le quedan 9 al señor. Entonces, ese igual que el de seguridad pública, transeccional también. Entonces, ¿cómo es posible que la gente encargada de
abatir la inseguridad y la impunidad, tenga 3 sexenios justo cuando ha sido la escalada de violencia en Guanajuato. Y además la desigualdad. Allá a los gobiernos panistas no les importa la gente. Tú sabes que la oposición tiene graves problemas para entender qué significa democracia, qué significa el pueblo, qué significa, cuál es el valor de un gobierno, del Estado mexicano. Ellos no tienen el concepto que debe ser. A ver, Antares, pero ellos dicen lo contrario, ¿no? Dicen que Andrés Manuel es el autoritario, dicen que Morena es el culpable de la violencia, ¿no? En cifras absolutas, pues es cierto, la cantidad de homicidios dolosos en este sexenio sí es mayor incluso que el anterior o que el de Calderón. Entonces, ¿cómo respondes o reaccionas a esas descalificaciones del otro lado? Es su papel y traen esa narrativa. La narrativa de la derecha ahora es que todo es culpa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nada más que la escalada de violencia, no solo en Guanajuato, sino a nivel nacional, viene desde la época de la guerra contra el narco de Calderón. Y tú sabes, los fenómenos sociales no se gestan de un día para otro. Hay historia. Se lleva décadas, a veces un proceso social de cualquier tipo, el que tú quieras. Entonces, si la escalada de violencia llega, en el 2018 que nosotras llegamos, tanto al Senado como Andrés Manuel a la presidencia de la República, venía así, o sea, la curva de crecimiento de la violencia, de los homicidios dolosos, que es el extremo de la violencia, en una clara subida desde el 2006, en Guanajuato desde 2009. En todo el país, la curva ahora se aplanó y empieza a haber un ligero descenso. En Guanajuato no. Entonces te pones a pensar, ¿de veras será culpa de Andrés Manuel? Pensemos, la lógica. Es culpa de Andrés Manuel y que no existen gobiernos municipales y estatales. Todo depende del gobierno federal o depende también de los gobiernos locales. Cuando tú sabes que la mayor parte de las policías municipales están coludidas con el crimen, cuando las policías estatales también están muy gravemente infiltradas y cuando hay este tipo de funcionarios que son transeccionales. ¿Qué están ocultando? El gobernador actual está dilapidando su sexenio por defender a esas gentes, a esos funcionarios que a la luz del mundo, todo mundo en Guanajuato cree que son corruptos y que están vinculados con el crimen organizado. Pero aún con eso hay una crítica muy frontal y constante en contra del observador, en las mismas cifras de votación. ¿Por qué ese rechazo? ¿Es un rechazo cultural? ¿Lo ven como alguien del sur y ellos se creen muy de Bajío? ¿Cómo lo explicas, esta resistencia a la Cuarta Transformación y al presidente? Cada vez menos resistencia, cada vez hay mayor aceptación. Hay encuestas que ponen en Guanajuato a Morena como el partido preferido. Ah, ¿en serio? Sí. Por preferencia de partido, más allá de candidatos. No, sin candidatos, ahorita no hay ninguna campaña. Pero ya ayer estaba viendo precisamente una encuesta que pone a Morena como el partido preferido en Guanajuato. Y cuando yo voy a los municipios, yo recorro mi estado constantemente, percibo eso. Quitando algunos municipios que tienen todavía más dificultades, aunque hemos crecido allí. Entonces, yo veo que hay condiciones, nada más que es muy importante entender. Hay el pensamiento conservador, que está muy arraigado, y los panistas son, pues, ese segmento, tiene varias posiciones que son totalmente adversas a la democracia. Tiene que ver con prácticas de racismo, de clasismo. Y ellos, los panistas, no pueden tolerar que un tabasqueño que se come las heces pueda ser presidente. Lo han tachado, y eso a todos nos consta desde la guerra sucia que emprendieron previa a la elección de 2006, como ignorante. Han dicho que aquí en la UNAM fue un fósil, que era porro, que era quién sabe cuántas cosas, que no es cierto. Sabemos todos, quienes lo conocemos, que es un hombre profundamente culto, estudiado. Tú y yo somos doctores de doctorado, John.
Y yo tengo una máxima que digo, el doctorado no te quita lo tarado. Tú has conocido muchos doctores que dices, bueno. Así es. Y conozco mucha gente que no tiene ni licenciatura, que tiene una profunda sabiduría. Andrés Manuel es un hombre culto. Quienes lo conocemos sabemos eso. Y más allá de que es un hombre culto, conoce perfectamente este país, todos los municipios de este país, las condiciones de vida del pueblo de México, y se requiere un presidente como él para poder hacer justicia social al pueblo de México. Entonces, la gente ha percibido eso también en Guanajuato. Y estos traen una guerra terrible, terrible, además de pura desinformación, puras fake news, terrible, ¿no? Sí, aunque también, mira, para jugar al abogado de diablo, tienes contigo, en el Senado de la República, una persona, una senadora, que cumple con todo lo que describes, valores conservadores, en contra del aborto, en contra del matrimonio gay, en contra de la justicia social, pero que llegó al Senado votado por Morena, una senadora de Sonora que se llama Lili Telles, que ahora ya no está en Morena, pero también hay fuerzas conservadoras que se le han colado al mismo Morena, ¿no? Sin duda, porque Morena es un movimiento plural que tuvo que hacer, es decir, llamar a todas y a todos quienes quisieran sumarse a esta cuarta transformación. Y en aquel momento la señora manifestó eso. Y sí, me sumo. Y yo me acuerdo cuando llegamos al Senado, ella hablaba maravillas del presidente López Obrador. Pero fue poco a poco sacando el cobre y se puso mal, y todo el mundo la hemos visto, la ha visto la ciudadanía cómo se pone. Y agrede, fue migrando de decir respeto al presidente, pero lo que está haciendo es malo, esto, hasta llegar ahora a decirle el violador de la Constitución y quién sabe cuántas tonterías más, que son falsas. Entonces, su virulencia, y además la ves descompuesta, se descompone, y cuando la gente empieza a hablar a través del odio, que es muy característico de la derecha, la reacción se caracteriza por eso, por el odio, los mueven emociones de ese tipo. El odio irracional, tú oyes, por ejemplo, a movimientos como Frena y cosas que dices, caen hasta en el ridículo, ¿no? Venía ahorita comentando en el camino con Julieta el tema de el comunismo, ay, es el diablo, el mosimismo. ¿Y qué es el mosimismo? A ver, cuéntame. Ay, Dios, pues quién sabe. Ha de ser como la iberósfera, ¿no? Una cosa así del mosimismo. Entonces, pues ahí tuviste en el Senado la visita de Vox. Esa firma de la Carta de Madrid. Julián Rementería es coordinador de la fracción del Julián Rementería es el coordinador, y estaba Lili Telles, y estaba Alejandra Reynoso, y estaban todos, varios, Víctor Fuentes, Gustavo Madero, todos esos estaban ahí firmando la Carta de Madrid, que es un monumento al racismo, al clasismo, a la reacción, o sea, al fascismo. Es fascista, claramente, antiderechos. Entonces, atenta además contra la autodeterminación de los pueblos. La firma de esa carta los exhibió. Y ahora sí, fuera máscaras. Fue lo que les dije, fuera máscaras. No sorprende, ofende que lleguen al Senado de la República con un personaje como este a firmar un documento de tal magnitud. Pero no sorprende, los conocemos. Nada más que ellos siempre se han puesto la máscara de que son buenos y lindos, porque la ideología de la derecha es impresentable. La verdad es que es impresentable. Entonces nadie votaría por ellos si exhibieran lo que ellos realmente proponen, ¿no? Entonces, andan con propuestillas de campaña banales, tontas, disfrazándose de buenos, por supuesto, de persinados, pero a la hora de gobernar hemos visto los desastrosos gobiernos de la derecha en México, ¿no? Entonces, ahora por supuesto reaccionan porque están ofendidos porque un hombre del sur, un tabasqueño, ha tenido la fuerza suficiente, el liderazgo tal para quitarles los privilegios y desenmascararlos, ponerlos en evidencia ante el pueblo de México. Entonces, se descomponen. Y la señora Telles, ella piensa que el Senado es un reality show.
hace su escena en cada sesión que puede o en una reunión de comisiones, perdiendo toda seriedad, pues, Pero Morena tendría que aprender de esto, ¿verdad? Por supuesto. No más candidaturas así. Sí, por supuesto. ¿No? Pero mira, siempre la gente tiene que aprender a responder por sus actos. Entonces, ella está enfrentando una situación que ella propició, porque ahora viste que se atrevieron ellos a salir, que era por culpa del presidente, recibió amenazas, que en realidad no era una amenaza, pues, pero era amenazas. Y entonces decíamos, ¿no? Ahora va a pedir que la cuide la Secretaría de Seguridad Pública, ¿a través de quién? ¿De la Guardia Nacional, a quienes llamó edecanes? Entonces cae en el contrasentido y ahora es víctima cuando se atreve a increpar y a decirle violador de la Constitución a un presidente que tiene una aceptación en el pueblo de México inusual, histórica. Entonces, no se hace responsable de sus actos la señora, y cada quien tenemos que responder por nuestros actos, y en el ámbito político más, porque las traiciones están a la orden del día. Pero yo insisto, estimada Antares, que estas experiencias nos tienen que dejar lecciones. Morena, como un partido pues, comprometido con no robar, no mentir, no traicionar, tendría que pues, filtrar y evitar que tengamos candidatos de este tipo de comportamientos, ¿no? Tiene que cuidar mucho esa parte ética, sobre todo hacia el futuro, porque si no, la sociedad puede empezar a perder esa confianza tan grande, como bien señalas, que tiene el presidente del partido. Pero vamos a seguir hablando de esto después del corte. Regresamos ahorita con Antares Vázquez, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Educación. No se vayan, aquí les esperamos. Aquí seguimos con la senadora Antares Vázquez. Gracias, Antares. Bueno, hay algunos temas muy calientes ahorita en el Senado. El tema de la reforma energética. El presidente está planteando recuperar la Rectoría del Estado en materia de la luz en particular, que CFE ya no sea tan desplazado en estas subastas y en este orden de prelación de suministro eléctrico, que CFE ya no esté perdiendo, sino que se esté fortaleciendo en este mercado. Y el litio, eso es otro gran tema, asegurar que el litio se mantenga de la nación, porque esto es pues, el nuevo petróleo, la nueva fuente de grandes recursos y desarrollo internacional. Entonces, ¿qué opinas? ¿Vamos a poder aprobar esta reforma constitucional? ¿Se va a lograr las 2/3 partes? ¿El PRI va a chantajear tanto que nos lo vamos a lamentar después, lo que costó su voto? ¿O cómo ves la coyuntura? Mira, yo creo que se va a lograr, porque finalmente a ellos tampoco les conviene votar en contra. Han sido muy golpeados. Por ejemplo, a los panistas les fue muy mal después de votar en contra del artículo 4, que son los derechos sociales, ¿no? Entonces, la gente les va a cobrar porque andan desesperados los de la reacción contando mentiras respecto a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Dicen que es que queremos volver al carbón y a los combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. Puras mentiras. La CFE tiene algo así como 120 centrales eléctricas y por lo menos la mitad de hoy son de energías limpias, entre hidroeléctricas, geotérmicas, la nuclear, y también hay algunas eólicas y solares. Son como la mitad, nada más que están subutilizadas y las dejaron chatarrizarse en el periodo neoliberal porque eran negocios muy jugosos, que han permitido que hoy las familias mexicanas que tienen 2, 3 focos en su casa paguen más caro el kilowatt hora que un Oxxo o que un grande de estos proveedores. ¿Cómo es posible que esto pase? Pues porque ellos supuestamente con las energías limpias empezaron a hacer negocios al amparo del poder muy jugosos que dejaron en los huesos a la CFE y además fueron precarizando la situación también para las familias mexicanas. Por ejemplo, la CFE pues es la que tiene todas las broncas porque tienen las redes de transmisión que usan a veces sin cobrar a los privados. Claro. Y luego ellos tienen que cobrarte a ti, usuario.
Y entonces al que le reclaman siempre es a CFE, el usuario, que tú dices, es que CFE me está cobrando mucho, es que CFE me está haciendo, cuando CFE en realidad lo dejaron como el intermediario de la peor parte, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de tener la llamada soberanía energética. ¿Y a qué nos referimos cuando se habla de soberanía? Se trata de tener que el Estado mexicano conserve la rectoría de los sectores superestratégicos que tiene que ver con todo lo energético. El agua, por ejemplo, es un asunto de soberanía porque son elementos que todas y todos necesitamos para vivir. Y si dependen de un privado, te lo pongo así más sencillo como con el agua. ¿Qué pasa si toda el agua se privatiza? Pues que entonces el dueño del agua te la va a vender al precio que él quiera y claro, como la necesitamos todas y todos, pues esto va a ser una cosa terrible de desigualdad. Por eso este tipo de recursos estratégicos se tienen que mantener en la rectoría del Estado mexicano. Son de todas y de todos. Y no quiere decir, ay, a mí cuántos barriles de petróleo me tocan. No, es para que todas y todos podamos tener acceso a los energéticos a un precio más justo, ¿no? Y que además nadie nos venga a chantajear como pretendían los privados, sobre todo los extranjeros, ¿no? Sí, eso es muy importante. La agenda verde es importante, pero hay muchos que se visten de verdes para proteger sus negocios, ¿no? Estas grandes transnacionales que, bajo la promesa del gobierno anterior, de Peña Nieto, de que les iban a estar justamente regalando pues, una gran parte de sus gastos de operación, pues sí, invierten en estas eólicas y otras energías y ahora se sienten traicionados y defienden sus inversiones. Están en su derecho, pero como bien dices, también el Estado está en su derecho de garantizar un mercado realmente libre y fortalecido y sobre todo a favor del interés público, ¿no? Exactamente, porque el tener esta rectoría es muy importante. Porque mira, te voy a decir de las cosas del engaño, de las energías limpias, y andan los panistas diciendo que López Obrador no quiere las energías limpias. Por supuesto, pero se tiene que migrar lo que se llama la transición energética. No es automático que hoy estás quemando carbón y mañana ya eres de pura energía limpia. Porque las energías limpias, excepto la hidroeléctrica y la geotérmica, por ejemplo, la eólica y la solar, son intermitentes. ¿Qué quiere decir? No son constantes, no todo el tiempo hay viento, no todo el tiempo hay sol, hay noche, ¿verdad? También, claro, o está muy nublado. Y entonces estas energías limpias requieren una energía constante de respaldo, que bien podría ser la hidroeléctrica, pero como dejaron hacer chatarra las presas hidroeléctricas, ahorita se están reactivando. O si no bien las de ciclo combinado, que son a través de gas, ¿sí? Entonces, resulta que estos privados no han ofrecido suficientemente bien las energías de respaldo para sus energías intermitentes. Y esto hizo que hace un año más o menos hubo apagones en las penínsulas, tanto la de Yucatán como la de Baja California, porque no había respaldo, todo estaba sostenido en estas energías intermitentes. Entonces no es tan sencillo el asunto así. Y además, el tema de las energías limpias, eólica y solar, es que engañaron a través de la subasta diaria de kilowatt hora, que se hace todos los días a través de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces ellos participan todos los días con un precio casi cero, porque ¿cuánto cuesta el sol o cuánto cuesta el aire? Nada. Pero no suman allí los gastos variables, que son lo que cuestan sus instalaciones, quién las opera, quién las mantiene. Todo esto no cuesta, sino que lo suman al final. Ganan todos los días la subasta, pero después esos gastos te los suman en la tarifa. Entonces es un engaño. Es un fraude. Es un fraude al pueblo. Entonces la gente dice, ay sí, energías limpias, pues si a mí me sigue costando lo mismo la energía eléctrica. Es por eso. Porque además la CFE les tiene que pagar aunque no usen los ductos, les tiene que pagar si no usan las redes de transmisión. Entonces ahora sí que la CFE acaba pagándoles por existir. Así es. Y eso todo es con cargo a las y los usuarios de la energía eléctrica, que somos todos en México. Se llevan todas las ganancias y no tiene que pagar ninguno de los costos. Esa exactamente. Es la regla, y el Estado siempre se queda así como
el más perjudicado. Exactamente. A ver, otros temas. Revocación de mandato. Ustedes lo aprobaron recientemente, estas leyes, la reforma constitucional, pero ¿no te parece un poco extraño que ahora quienes van a reunir los 3 millones de firmas para que se pueda hacer el ejercicio de revocación de mandato en marzo sean los mismos morenistas? O sea, el mismo Morena tiene que firmar 3 millones de personas pidiendo la revocación para después en marzo ir a votar en contra de esa misma revocación. O sea, la oposición no está figurando en absoluto. Aquí están haciendo un boicot. ¿Cuál es tu lectura? La oposición está en el absurdo máximo de decir que no van a recabar firmas ellos. Entonces, fíjate, parecen esquizofrénicos, porque esquizofrénicos de frena quiere que se vaya López Obrador, pero al mismo tiempo no quieren participar en la consulta de revocación de mandato. ¿Y cuál es la razón por la que las y los de Morena queremos recabar firmas e ir a la consulta de revocación de mandato? Porque es un tema de ir profundizando en los temas democráticos de nuestro país que nunca se habían tratado. Los personajes públicos resulta que son inamovibles de acuerdo con la Constitución en una democracia que está empezando apenas en México. Tú sabes que la democracia nada más en la retórica se escuchaba, pero en la realidad no pasaba. Y por primera vez un presidente llegó sin fraude electoral y además tiene tal legitimidad que puede perfectamente pasar por una consulta de revocación de mandato. Y no es que quiera él a fuerzas, nada más que porque sí, porque lo confirmemos en el cargo, sino es que el pueblo de México se acostumbre a participar en esta nueva era democrática, que pasa nada más de antes siempre la democracia participativa y eso con sus asegúnes, a una democracia directa, participativa, en donde la gente pueda opinar de los asuntos relevantes de nuestro país. Entonces, fue muy complicado hacer la reforma constitucional, sobre todo, que dejó una serie de problemas para la ley secundaria que aprobamos recientemente. Entonces, si es de revocación de mandato y es por pérdida de confianza, porque así quedó, pero el pueblo de México va a poder ratificar al presidente en marzo. Y el ejercicio que el presidente insiste en que se haga es tiene que ver con una didáctica de la política. Claro. Decir, vamos a ir, por ejemplo, la oposición ahora anduvo fascinada, festinando, porque la primera consulta popular que tuvimos el 1 de agosto no se había logrado más de la cantidad que se requería de votos para que fuera vinculante el resultado. Claro. Pero cuando te pones a pensar en que en un país en donde nunca ha habido democracia real, 7 millones de personas manifestamos una clara intención porque se juzgue a los expresidentes. 7 millones, 7 millones son más que los que votaron por el PAN, que es la segunda fuerza política, por el PAN sin coalición en la elección pasada. Son más. Entonces, 7 millones de mexicanas y mexicanos que decidimos ir a opinar sobre un tema relevante. Y ahora se trata de ir acostumbrándonos como pueblo mexicano a ir a las urnas en momentos que no son la elección de autoridades, ¿no? Y yo espero que haya una consulta popular constantemente sobre temas diversos. Y la revocación de mandato es, ahora sí que no somos iguales. ¿Qué hubiera pasado si hubiera existido ya en la Constitución y la ley secundaria en tiempos de Calderón o de Peña Nieto? Claro, es lo que te iba a decir, que ahorita igual pareciera un ejercicio estéril porque que va a ganar y la misma oposición ni siquiera está promoviéndola, que como dices es contradictoria también porque son los que dicen que se vaya López, ¿no? Pero no están dispuestos a organizarse o no pueden o se dan cuenta de que no tienen la fuerza para hacerlo. Pero al instalar estas prácticas, ya en futuros sexenios, si es que llegara alguien que sí fuera menos popular entre la población, se podría recurrir a estas herramientas para defender la soberanía, revocar mandatos, aprobar leyes o iniciativas.
Pero algunos dicen, yo estoy de acuerdo, estoy a favor de estos mecanismos de participación ciudadana continua, pero algunos critican, de los juristas colegas, que esto más bien genera inestabilidad, ¿no? Que más allá de si sea bueno o malo el presidente, si estamos constantemente en procesos electorales convocando la movilización permanente, no se permite la tranquilidad y la estabilidad para gobernar. ¿Qué responderías a eso? Nunca hay tranquilidad y estabilidad para gobernar, y menos en un país tan plural como México. Vivimos, simplemente ahora, ¿cuándo nos íbamos a imaginar una pandemia de la dimensión de la que hemos vivido? Claro. Como humanidad, nadie de los que estamos hoy vivas, podíamos haber pensado en una situación así que genera profunda inestabilidad. En cambio, la democracia siempre da certidumbre. Siempre da certidumbre que el pueblo pueda manifestar su opinión. Y esa es una democracia, finalmente, el gobierno del pueblo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Más inestabilidad que la que creó Calderón. Claro. Más inestabilidad en todos los sentidos que la de Peña Nieto. ¿Qué hubiera pasado si a los 3 años de Peña Nieto se hace una consulta de revocación de mandato? No hubiera terminado el sexenio, por supuesto, y hubiera entrado otro presidente que quizás hubiera generado un poco más de estabilidad y parado la corrupción terrible, ¿no? Sí, es como los que hablan de la polarización, ¿no? Como si eso fuera algo nuevo, ¿no? Antes había un repudio tan fuerte hacia el presidente de la República que eso era una verdadera polarización. Y hoy pues hay una minoría que también protestan contra el presidente, están en su derecho, pero en realidad hay menos polarización, hay más unidad conforme alrededor del líder. Entonces sí, es un uso tramposo luego de estos términos de estabilidad, de polarización. Muy que además buen punto. Déjame decirte que es muy de la derecha, el tema de, acuérdate, desde los ideólogos de la derecha, del neoliberalismo y de todo, es cuál es el Estado. ¿Cuál es el papel del Estado para cada quien? Es un Estado policial para la derecha, un Estado que controla, que no digas nada, que calle en el fascismo, de limitar incluso los derechos de las personas en aras de un Estado ordenado. En cambio, un Estado progresista lo que busca es la libertad y los derechos de las personas por encima de las cosas. Entonces, no es limitando los derechos de las personas a manifestar sus ideas como se logra la democracia. Y no es así como se logra un Estado ordenado. Es mucho más fácil que a través de la vivencia de derechos, de libertades, la gente esté más tranquila que a través de un Estado represor y controlador. Entonces, es cuestión de enfoques y además es mucho de lo que se ha esgrimido durante tiempo con los intelectuales orgánicos, ¿no? Es que va a pasar. ¿Y cuántas de las cosas que dijeron que iban a pasar no han pasado? Muy bien, estimado Antares. Vamos a ir a un segundo corte y regresamos para continuar con este fascinante diálogo con la senadora Antares Vázquez. No te lo puedes perder, te esperamos aquí mismo en unos segundos. Aquí seguimos con Antares Vázquez. Como presidente de la Comisión de Educación, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos hoy? Bueno, yo puedo pensar en algunos. Uno, hay una nueva ley de educación superior que se acaba de aprobar hace un año, que presenta grandes retos. Supongo que no vamos a estar reformándola, pero por lo menos hay que estar vigilando y viendo hasta qué punto se lleven a cabo las promesas muy importantes de esa ley. Y pues tenemos que hacer una evaluación sobre el efecto de la pandemia sobre nuestros niños, nuestros jóvenes, la educación. En general, ha habido un agravamiento de la desigualdad. Yo creo que tenemos que ver eso de frente, más allá de políticas públicas que se han hecho para atender, escuela en casa, etcétera. Es una realidad muy escalofriante esta apertura de la brecha aún más de desigualdad. ¿Qué te preocupa en esa materia y cómo lo podemos atender desde el Senado o en general desde la 4T o el gobierno? Mira, hemos estado trabajando muy cerca con la SEP respecto al tema de la escuela en casa, que pues sí, efectivamente, ahora sí que no nos quedaba de otra, no nos quedaba de otra. Llega la pandemia y hay que irnos todos a casa, todas y todos a casa. Y efectivamente, ahí se nota mucho más la desigualdad.
No es lo mismo vivir en una casa con 3 recámaras y demás que en un cuarto, una familia completa. No es lo mismo tener internet en tu casa y una televisión y una computadora por cada integrante de tu familia que tener, si acaso, una televisión o si acaso un celular. Entonces, efectivamente, esto ha puesto en evidencia la gran desigualdad, pavorosa desigualdad, que ha motivado una serie de avances también. Primero, la escuela en casa, pues fue de un día para otro. De un día para otro, vámonos. El gran trabajo de maestras y maestros, de la propia Secretaría de Educación, de la gente de televisión, de los canales diversos de televisión que han permitido que se transmitan los programas en sus tiempos. Y una gran producción que se hizo para poder impartir clases vía televisión, vía internet y de todas formas. Y en lugares, a mí me he escuchado unas historias que me enternecen profundamente del trabajo de las maestras y maestros, sobre todo de las comunidades más apartadas de nuestro país, que son muchas, que pues no pudieron trabajar con sus alumnos, alumnas en televisión, o ni siquiera por WhatsApp ni nada, sino que empezaron a ir a las comunidades y antes pues la escuela está en una comunidad, ahora tenían que ir a varias a dejar las tareas, claro, y a recogerlas. Un maestro, por ejemplo, que recuerdo que habilitó un perifoneo en su carrito y andaba con perifoneo dando las clases por las comunidades. Es decir, cosas que dices, rescatas cómo el magisterio mexicano ha hecho siempre un gran papel y con un gran compromiso por su tarea. Pero esto, pues obviamente de todas maneras exhibe los grandes retos. Se está trabajando a través precisamente de la CFE en el Internet para todos. Claro. Porque eso se va convirtiendo en este mundo del siglo XXI en un derecho humano, el poder tener internet todas y todos. Segundo, en la gran brecha que hay en cuanto a equipamiento digital. Tercero, la gran brecha que hay también entre las mamás y los papás que ahora tienen que tener a sus niños en la casa y que no pueden siempre auxiliarles en las tareas y lo que tienen que entregar para su escuela. Entonces, ahora que se regresó, muchas personas han criticado el regreso a clases, el regreso a la actividad presencial, pero ha sido indispensable, sí, porque todavía estamos en evaluación, pero hay una deserción pavorosa en todos los niveles educativos y la deserción tiene que ver con estas brechas de desigualdad terribles que, sí, dice cómo un niño o varios niños, niñas de una familia que tienen un solo televisor o que tienen una sola computadora y tienen que estar todos en un cuarto, al mismo tiempo se complica. Entonces desertaron. Y ahora tenemos que hacer una evaluación de las niñas y de los niños y trabajar con ellos en cursos remediales y en la manera de poner otra vez a punto a todos los grupos, y es muy importante este regreso presencial a clases. Está trabajando la SEP a todo lo que da, a través de todas sus instancias, incluso también el Mejoredu, el Organismo para la Mejora Continua de la Educación, proponiendo mecanismos de evaluación diagnóstica, ya no punitiva, sino diagnóstica, para poder tomar acciones. Ya hay todo un plan para atender a las niñas y niños jóvenes en condición de rezago. Eso es un tema fundamental. Cuando además dices es fundamental el regreso porque en la vida de una persona de 50 años, 1 año y medio, dices pues ya es uno más, uno menos. Pero en la vida de un niño de 6 años que entraba a la primaria, 1 año y medio es una cantidad enorme de su vida y no podemos detener este proceso. Afortunadamente ahora la mayor cantidad de los adultos de este país ya estamos vacunadas, vacunados, y esto permite el regreso con todas las precauciones, ¿no? Sí, y es un gran reto atender este problema del rezago, y hay además, junto con esto, una nueva conflictividad con el magisterio. No sé cuál es tu opinión sobre esto. Recientemente en Oaxaca, un grupo de maestros de la CENTE incluso detuvieron
la caravana del presidente que iba camino. Fue en Chiapas, sí es cierto. Iban camino a su mañanera. Hubo un diferendo ahí que se ha empezado a resolver, yo entiendo. Pero ¿cómo lees eso? Tenemos que avanzar más todavía en la contrarreforma, la contrarreforma, porque aquella la reforma educativa de Peña fue la contrarreforma. Aquí apenas estamos poniendo cosas de cabeza. De nuevo, ¿por qué están todavía protestando? ¿Por qué no están contentos con el proyecto educativo de la 4T? Hay varias cuestiones. En ese caso en concreto, hay como que otros tintes. Se han ido deslindando las diferentes secciones de la CENTE y del CENTE también de ese grupo, y parece que había ahí un interés político. Ha habido otros movimientos de la CENTE auténticos que tienen que ver, por ejemplo, en Michoacán, con temas de que no se les pagaba el sueldo. El gobierno que salió pues los dejó tirados y sin pagarles quincenas, y son temas que ahora se tienen que estar atendiendo. Eran asuntos que les tocaban a los gobiernos de los estados. Claro. Entonces, sigue habiendo conflictividad. No podemos dejar de ver que el gremio de trabajadores y trabajadoras de la educación es el más grande del país y de Latinoamérica. El sindicato de trabajadores de la educación tiene más de 2 millones de agremiados. Es una cantidad enorme, y además que están distribuidos en todo el país, absolutamente es el sindicato más grande de toda América Latina. Entonces es un tema que no es lo mismo ser maestra o maestro en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, que ser maestro en los Altos de Chiapas, o ser maestro en la Tarahumara, o ser maestro en León, Guanajuato. Es decir, cada contexto tiene sus retos, entonces esto genera un alto grado de conflictividad, porque, por ejemplo, ahora que hemos tenido temas de discusión respecto a la ley que hicimos para la carrera de maestras y maestros y el UCICAM, y la gran diversidad de contextos genera desigualdades cuando aplicas una norma única, y eso es inevitable, porque tenemos que hacer una ley que es nacional y que de todas maneras nos brincan cosas a la hora de la ejecución en los diferentes contextos. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en esto. Las reformas que hicimos derivadas de la reforma del artículo 3 de la Constitución y, bueno, estas leyes secundarias son perfectibles y vamos a estar trabajando en ellas de manera legislativa, al igual que en la de educación superior. ¿Cómo nos va a ir las universidades? Bueno, se está generando toda una corriente de opinión de que la 4T está en contra de los académicos, en contra de las universidades, contra de las autonomías. ¿Cuál es tu posición? Absolutamente sobre esto? No. Cuando hace un año que hicimos la ley de educación superior, que es la primera que hay, no había antes, había una de coordinación fiscal, pero no tenía que ver con todos los temas educativos. Y de las cosas más cuidadas está el fortalecimiento de la autonomía de las universidades, y los subsistemas que no tienen autonomía están en un proceso de replanteamientos. Por ejemplo, la UPN está en este momento terminando, que no es autónoma, está terminando ahorita su consejo universitario, que han estado discutiendo estos temas y tienen que arrojar conclusiones al respecto. El Politécnico Nacional también está en sus discusiones internas, los subsistemas como las tecnológicas, las politécnicas, el Tecnológico Nacional de México. Se ha generado una serie de discusiones para establecer las diferencias entre los subsistemas de educación superior, que son muchísimos, y fortalecer las autonomías cuando son así, y además fortalecer un tema que es no inmediato, pero está en proceso, el tema de la gratuidad. Claro. Se establece por primera vez en la historia de México la obligatoriedad del Estado de proveer educación superior, y eso no había, era como un privilegio todavía. Ahora ya es un derecho. Entonces tenemos, obviamente, con el rezago de infraestructura a nivel nacional en materia de educación superior, pues esto va a llevar un tiempo, y también no hay recursos infinitos para poder lograr la gratuidad. Aquí la UNAM tiene cuotas bajísimas. No hay cuotas de esa es una maravilla, no hay, pero hay otras universidades cuya realidad no es esta. Entonces, que se tiene que estar trabajando poco a poco en avanzar en el tema de la gratuidad y del acceso universal a la educación superior.
Muy bien. Un último tema, la unidad latinoamericana. Tú participas en la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina. Recientemente hubo una reunión histórica de la CELAC en que asistieron Díaz-Canel, Maduro, una gran pluralidad, ¿no? También Lacalle y Lasso, fue todos colores y sabores ideológicos ahí sentados en la mesa en México. Esto ya implica un giro histórico, ¿no?, de nuestra diplomacia, bueno, una recuperación histórica por lo menos, pero un cambio muy radical de lo que estábamos viviendo en los últimos sexenios, ¿no? Absolutamente. Mira, nuestra región, América Latina, siempre ha sido convulsa y siempre ha habido disidencias y coincidencias, pero es histórica la reunión de la CELAC durante la presidencia pro tempore de México, que se tuvo que prolongar un año también por la pandemia, pero se logró una reunión histórica efectivamente. Y no quiere decir, y eso es algo que tenemos que entender las mexicanas y mexicanos para que no nos chamaquee la oposición de muy bajo nivel, la disidencia no implica que no actuemos en unidad. Hay diferencias, y establecer las diferencias con claridad no quiere decir que haya ruptura necesariamente. Se habla de discusión y vamos a platicar nuestras diferencias como sucedió allí, pero de ninguna manera el presidente López Obrador iba a permitir que se excluyera un país latinoamericano de la reunión de la CELAC. Entonces, y sobre todo, hemos estado impulsando que el respeto al derecho ajeno es la paz y fortaleciendo e impulsando la autonomía del pueblo de México para decidir sobre su propio destino, igual que el del resto de los países. Y que nadie en este mundo tiene por qué vulnerar el derecho de los pueblos a su autodeterminación, que fue lo que quedó patente allí. Entonces, claro que se manifiestan gobiernos que son de derecha, se manifiestan en contra de las libertades de otros pueblos, del propio pueblo mexicano al recibir a presidentes que son dignatarios. Es decir, nosotros no podemos opinar sobre la vida interna de Cuba o de Venezuela, como tampoco opinamos de la vida interna de Paraguay o de Colombia. No opinamos porque no nos corresponde, pero sí facilitamos el diálogo entre los países. Y eso es algo muy relevante, que la gran lección y además el gran reto que planteó el presidente López Obrador es la unidad latinoamericana para crear un bloque que haga frente al mundo, en un mundo global. Sí. Y si no nos unimos entre todos los pueblos latinoamericanos, no nos va a ser sencillo, porque México es uno de los países fuertes de Latinoamérica, pero no nos conviene estar separados. Claro. En cambio, hay países muy pequeños y que tienen una gran precariedad, y se exhibió ahora en el tema de las vacunas, el reparto a nivel mundial de las vacunas, y que no ha sido sencillo. Entonces tenemos que unir este bloque latinoamericano de países. Muy bien, querida Antares, pues muy elocuente y claro lo que estás proponiendo. Tenemos un minuto más, un último mensaje aquí a la gran comunidad universitaria que aquí sigue su canal y está muy interesado en asuntos públicos y el Senado y tu gran trayectoria. Es muy importante que la gente se informe, que estén bien informados, que revisen varias fuentes para poder hacer un análisis crítico de la realidad, y que no se vaya nada más con la publicidad, que hay unos que tienen mucho dinero para pagar publicidad tendenciosa. Y la maravilla es que las y los universitarios pues tienen el privilegio de tener ya una serie de herramientas que les posibilitan tener contacto con versiones diferentes y con información diversa. Y es muy valioso un programa como este que nos permite comunicarnos. Pues muchas gracias. Ahora que regresemos a las clases en aula presenciales, a veces nos acompañas aquí en la Facultad de Ciencias Políticas o de Derecho para debatir. Yo pago porque temas. Me alquilen dando clases. Yo he sido maestra universitaria muchos años. Así no, pues bienvenida. Por favor, ahí organicemos algunos foros en los auditorios para justamente abrir el debate, la discusión de diferentes puntos de vista. Muy, muy importante tu desempeño, tu trabajo y tu valentía. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, John. Gracias a todas y a todos. Pues gracias a usted también, de nuestra amable audiencia. Aquí les esperamos de nuevo en 8 días para el siguiente programa de Diálogos por la Democracia, aquí mismo en TV UNAM.